Nos vamos a meter ahora sí en el rincón del librero para hablar de distintas cuestiones. Hoy vamos a hablar de la literatura norteamericana, nuevamente, como hicimos hace 15 días, pero esta vez desde el siglo XX. Así que, y para eso lo tenemos como siempre al querido Patricio Chiusi en línea para hablar de estos temas. ¿Cómo te va, Pato? ¿Todo bien? Hola Lucas, ¿cómo andás? Saludos para vos y para todos los chicos ahí. ¿Cómo es esto de la literatura? Porque ¿se puede dividir en siglos? Bueno, si recordamos el encuentro del viernes pasado, estuvimos charlando un poco de lo que era la literatura norteamericana del siglo XIX, ¿no? Melville, Twain, Jack London serían como los fundadores, ¿no? Sí. Porque habíamos dicho es algo relativamente nuevo por ser un país bastante moderno. Y acá viene la parte jugosa, ¿no?, de la literatura norteamericana, que empieza en el siglo XX, ¿no? Obviamente que Melville, Twain y London eran tres padres de esta literatura, pero a partir del principio del siglo XX se empiezan a formar los géneros norteamericanos, ¿no? Bien. Los distintos estilos que iban adquiriendo a los escritores. Hoy, si me lo permiten, vamos a charlar sobre tres de estos que quizás son de los más importantes. Sí. Así que, si te parece, arrancamos con el gótico sureño, ¿no? Gótico sureño, mirá qué lindo nombre. Me imagino ahí indudablemente que tiene que ver con una narrativa que se relaciona a lo gótico, ¿no? Ya lo dice mismo la palabra. Es así. En realidad el término surge más que nada en Inglaterra, ¿no? En Gran Bretaña, con la famosa novela gótica, ¿no? Con estos relatos medio macabros, medio de terror, ¿no? Que en Estados Unidos lo empieza a inaugurar un poco Edgar Allan Poe, ¿no? Con estos relatos misteriosos, muy turbios. Y a principios del siglo, como estaba diciendo, surge este género, ¿no? Que combina un poco lo que es lo macabro, un poco la violencia, ¿no? Lo sobrenatural, y hay autores que realmente han marcado el género. Y déjame nombrarte algunos, nada más como para que se den una idea. Faulkner, sin ir más lejos, ¿no? Premio Nobel de Literatura. Mira. Flannery O'Connor, otra gran representante. Carson McCullers, Tennessee Williams. Es decir, tenemos un bagaje de autores que toman el sur de Estados Unidos como escenario para relatar sus novelas, y que además le agregan un tinte sobrenatural, ¿no? Y sumado también a los problemas que siempre acarreó el sur de Estados Unidos, ¿no? El tema de la esclavitud, el tema de las guerras. Así que es un género muy interesante para empezar. Vos sabés que, Pato, indudablemente cuando pensábamos, y hace unas semanas cuando arrancamos lo que tiene que ver con el Rincón del Librero, hacíamos una analogía de las vanguardias o lo que se había establecido, ¿no?, en Capital Federal o en Buenos Aires, con esto de los de Flores. ¿Te acordás que habíamos hablado, ¿no?, de esto de los cafés que se generaban y estas charlas que entre los escritores, ¿no? ¿Se puede dividir un poco eso, ¿no?, en esta etapa, en este sector sur, como algo así como una especie de vanguardia que solamente va para el gótico sureño? Ya, totalmente, se puede hacer esa analogía. Lo que quizá no pasaba es que había algún tipo de enemistad, ¿no? Como ya habíamos visto siempre en el caso de Florida y Boedo, pero también había movimientos que iban surgiendo que eran distintos al gótico sureño, ¿no? Que tenían otro estilo. Y un caso particular es, por ejemplo, el renacimiento de Harlem, ¿no? Que es un movimiento artístico muy interesante. Surge justamente en Harlem, ¿no? En Nueva York, y va a ser la base para la fundación de la literatura afroamericana, ¿no? Empieza a escribir la gente de color, empieza a mostrar lo que tenían para dar y lo que tienen para dar, que era muy interesante, pero obviamente por cuestiones raciales en Estados Unidos siempre estuvieron medio sesgados, ¿no? Sí. Este movimiento es súper interesante porque tiene un conjunto de poetas, ¿no? Empieza con un conjunto de poetas. Uno de los primeros poemas es en 1992, uno de los primeros libros,
que se llama Harlem Shadows, que lo escribe Claude McKay, que incluye un poema que se llama If We Must Die, que en español sería algo así como Si tenemos que morir, ¿no? Ahí demostraba un poco el racismo que había en Estados Unidos y cómo cómo empezaba a surgir este movimiento, ¿no?, de reivindicación de derechos de los afroamericanos. Bueno, después también estaba Langston Hughes, que era un poeta muy conocido, y también incluyó el movimiento, obviamente, como todo movimiento artístico, otro género como la música. Mirá. En el cual se destaca Louis Armstrong, Duke Ellington, muy interesante, que va a marcar el comienzo de este género literario, ¿no?, que es la literatura afroamericana, ¿no? Mirá vos, o sea que directamente cuando hablamos de la literatura afroamericana tenemos que hablar del renacimiento de Harlem como ese renacer del arte negro, si se quiere, de esta comunidad también de afroamericanos que estaban en Estados Unidos. Sí. Exacto, no, te decía, es eso lo que decís vos, es el renacimiento, ¿no?, del arte negro, ¿no?, y de la visibilización de esta raza. Y ahora vamos a hablar, porque veníamos del gótico sureño, del renacimiento de Harlem, y me presentabas también el Herman Miller, pero ¿qué significa Herman Miller? Bueno, estuvimos charlando un poco de cómo empiezan a surgir, ¿no?, estos movimientos, estos géneros literarios, ¿no?, muy importantes en la literatura norteamericana, y va a aparecer en la segunda parte del siglo XX un conjunto de autores que se van a autodenominar la generación Beat, que es un movimiento importantísimo, muy importante, porque inaugura una etapa de novelas existencialistas, de novelas muy crudas, pero el padre, ¿no?, el padre fundador, o quizá la mayor influencia de la generación Beat, se centra en una figura que es la de Henry Miller. Mirá. Henry Miller es el primer autor que empieza a escribir novelas desde la crudeza, ¿no?, novelas muy directas. Empieza a mechar el tema de las drogas, el tema del alcohol, el tema del sexo, que hasta el momento era algo que estaba totalmente invisibilizado, ¿no?, o era mal visto hablar de ese tipo de cosas en la literatura. Entonces, en la primera mitad del siglo empieza a relatar esto Henry Miller sin tapujos. Sí. Entonces, él en realidad escribía desde París, ¿no? Se va a París y en 1934 publica Trópico de Cáncer. Mira. Lo publica justo con una amante que tenía él, muy conocida también, francesa, se llama Anaïs Nin, la conozcan, y bueno, lo que tiene este género, ¿no?, que es un género que anda sin tapujos, ¿no? Habla de escenas explícitas de sexo, tiene descripciones detallistas, habla de drogas, y inclusive Henry Miller tuvo en su momento por su novela Trópico de Cáncer juicios, ¿no?, que lo caracterizaban de obsceno, y inclusive en su momento, ¿no?, ubiquémonos, estamos hablando del principio de 1900, sí. Tuvo cierta censura, ¿no?, en sus novelas, fundamentalmente. Mirá qué bueno, Pato, lo que me estás contando, porque, digamos, son tres, si se quiere, vanguardias o épocas o etapas en este siglo XX distintas, ¿no? Porque el gótico sureño uno lo tiene que relacionar más con el suspenso, más con el terror, más tirando a Stephen King, si se quiere, pero bueno, en una etapa anterior. El Renacimiento tiene que ver con algo que estaban viviendo justamente los afroamericanos ahí en Nueva York, y que es una especie de contar lo que estaban viviendo, y un Henry Miller que es más rupturístico, más hasta rebelde, si se quiere, ¿no? Y que te la cuenta como realmente no te la cuenta la moral en esa época, ¿no? Se anima a transgredir un poco. Sí, absolutamente. Cada movimiento, ¿no?, o cada género, si querés catalogarlo, tiene autores muy interesantes. Habíamos hablado de Faulkner en el gótico sureño, cuando hablamos de la literatura afroamericana tenemos a Langston Hughes, pero después
han marcado también el inicio de una cultura muy importante que actual, ¿no? Digamos, escritores más actuales como Toni Morrison, y en la generación Beat seguramente conozcan a Kerouac, a Sí. Allen Ginsberg, un movimiento, William Burroughs, un movimiento muy muy interesante, y cada uno con su estilo y con su esencia propia. Extraordinario, Pato, la verdad que completísimo. Me encantó esta propuesta realmente, que tiene que ver con los géneros literarios de Norteamérica en este siglo XX. Así que bueno, vamos a seguir, por supuesto, nos vamos a encontrar dentro de 15 días para hacer el Rincón del Librero. ¿Dónde pueden encontrar a La Barca Antigua? Si quieren a la gente preguntar ahí un libro, digamos, comprar uno específico, ¿no?, de esta literatura. Me imagino que literatura norteamericana, eso no escasea, debe haber, ¿no?, en la librería. Sí, totalmente. Es una de las literaturas que más se busca, ¿no? En general es una literatura muy amena, los escritores norteamericanos tienen un estilo muy muy bueno, muy claro, son muy llevaderos. Así que si tienen alguna consulta nos pueden preguntar en redes como La Barca Antigua, o bien acercarse al local en horario matutino que queda en San Luis 2082. Extraordinario, el querido Patricio Chiusi. Pato, te mando un abrazo grande, Bueno, abrazo, gracias por el llamado. Un abrazo grande y buen fin de semana. Ahí estaba la palabra de Patricio Chiusi desde el Rincón del Librero, hablando con el equipo de La Cassette.